Todo lo que vive, ya lo hemos visto, vive por el amor y aspira al amor. Y el amor, cambiando de aspecto, se manifiesta sobre toda una escala de valores. Sin embargo, es importante comprender que esta escala de valores corresponde a la de los diversos niveles de la conciencia. La adquisición del nivel superior no excluye ni la aniquilación, por este hecho del nivel inferior superado. De todas formas, y esto es lo que importa retener, él lo transforma. A menudo se habla de sublimación del sexo, que sobreviene con el pasaje a los niveles superiores de la conciencia. En efecto, esta sublimación se produce sin discontinuidad sobre toda la gran escala de evolución de los seres vivientes. Entre los humanos comprende 3 escalones, correspondientes a las 3 categorías ya indicadas entre las cuales se subdivide la humanidad. El hombre ílico está satisfecho de la vida, más acá del primer umbral. Él puede haber llegado o no, rico o pobre, feliz o infeliz. Pero sus aspiraciones, sus deseos, los objetivos finales de su vida, así como sus amores, no pueden en consecuencia más que permanecer también más acá del primer umbral. El hombre neumático, es decir, aquel que ha franqueado el segundo umbral y ha alcanzado el segundo nacimiento, aspira a alcanzar y franquear el tercer umbral, después del cual se abrirá, para la vía que conduce al pleroma, el amor inefable, en el seno del absoluto. El hombre psíquico aspira él también a este estado, pero para que se abra a él la posibilidad de trabajar efectivamente en este sentido, le es necesario primero regenerarse y alcanzar el segundo nacimiento. En el primer volumen de nuestra obra, hemos examinado en detalle los elementos del camino, y hemos visto que el acceso al camino, propiamente dicho, exige un trabajo asiduo, previsto en 4 etapas. Es una escalera de 4 escalones, en la que el último es el amor, nivel que el hombre psíquico debe alcanzar, para presentarse delante del segundo umbral y franquearlo. Hemos indicado las virtudes tradicionales correspondientes a estos 4 escalones: fe, esperanza, conocimiento, gnosis, finalmente amor. Esta sucesión representa un programa de trabajo, cuya ejecución depende de una continuidad, depende de una serie de esfuerzos consecutivos, a menudo de superesfuerzos por parte del fiel, en el cuadro de una de las 4 vías correspondientes al tipo psicológico del neófito. También hemos mencionado y ya examinado seriamente en el ciclo mesotérico el 5º camino, que ofrece la posibilidad de alcanzar rápidamente y franquear triunfalmente el segundo umbral. La utilización de este camino está reservado a 2 seres polares unidos, en un esfuerzo conjugado y consciente. He aquí, como lo hemos dicho, la vía del caballero y de la dama de sus pensamientos. En los capítulos precedentes, hemos examinado diversos casos de evolución, y los tiempos de detención que surgen sobre esta vía. Intentemos ahora profundizar la cuestión, para ver cómo el problema de los seres polares se presenta prácticamente en la vida, sea cuales fueran las posibilidades, así como los obstáculos que ofrece esta 5ª vía, porque importa saberlo. Finalmente, ¿cuál es la suerte reservada a los seres polares, después de su reencuentro aquí abajo, en el mixtos orbis en que vivimos? Retomemos el esquema general del camino, tal como ha sido presentado en el ciclo exotérico. Le daremos una interpretación complementaria. Lo esencial es comprender que aquel que se empeña sobre la escalera, siguiendo una de las 4 vías, tiene delante suyo una doble tarea: la adquisición de la gnosis, para alcanzar el amor, y paralelamente, la liquidación de la tara kármica acumulada en los films precedentes, así como en el film actual. Este trabajo debe ser hecho con toda la fe y toda la esperanza para alcanzar el resultado deseado durante esta vida si es posible, si no, en el curso de los films por venir. La tarea es vasta y siempre penosa, pero el riesgo es relativamente limitado, porque las exigencias están atenuadas en relación a las del 5º camino. La razón en esto es que ella muy rápida, más que el 4º, y en la misma medida en que este último lo es en relación a los 3 primeros. La rapidez de la 5ª vía es la consecuencia lógica del hecho que de alguna manera se la recorre en sentido inverso, porque siguiendo los 4 primeros caminos, el reconocimiento mutuo de los 2 seres polares solo se produce después del segundo umbral, mientras que en el caso del 5º, él se produce intuitivamente antes del segundo umbral,
y también antes del primer umbral, por uno de la pareja y a veces por los dos. Esto se explica por el hecho de que la tara kármica jamás presenta un todo amorfo, sino que resulta de un cierto número de componentes positivos y negativos, cada uno sobre un plano apropiado y que, en su conjunto, forman lo que se llama el karma individual. Los seres polares pueden reconocerse también antes del primer umbral, como acabamos de decirlo, porque bajo el ángulo de su actitud profunda frente al amor, su tara kármica puede ser nula o insignificante. Dicho de otra forma, ellos viven con y en sí mismos, reconocida, formulada o no, una aspiración profunda hacia el amor verdadero, y la incapacidad de llegar a mentirse en ese dominio. Esta disposición interior coloca conjuntamente a los seres polares sobre el cuarto escalón de la escalera, pero con la necesidad de liquidar rápidamente su tara kármica sobre los otros planos de la conciencia humana. Esta tara puede ser ligera, mediana o pesada, pero es diferente en los dos seres polares que forman una pareja. El reconocimiento mutuo de los seres polares, antes del segundo y también antes del primer umbral, presupone que ellos ya han adquirido el mínimo exigible de fe y de esperanza. Colocados como ellos están sobre el escalón del amor, la fe y la esperanza, ya obtenidos en una medida, no les queda más, para acceder al segundo umbral, que cultivarlas, para adquirir la gnosis y liquidar el resto de su karma. El método que les es aplicado y que es algo especial, es propio de su caso y constituye una excepción. Se dice en el lenguaje imaginado de la tradición que este método consiste en vaciar las bolsas de karma rechazándolo, repeliéndolo, por la gnosis. Tal es la regla imperiosa que les es dada. El lector que se empeña sobre el quinto camino debe retener esta máxima y meditar sobre su profundo significado. Sin embargo, la operación no es fácil. Esfuerzos y superesfuerzos se exigen aportar para que se complete lo suficientemente rápido, porque no es posible permanecer indefinidamente sobre el cuarto escalón. Tal como lo hemos indicado, los escalones de la escalera están hechos de tal forma que ellos sostienen al aspirante solo durante un cierto tiempo, después del cual se hunden. Tales son los datos del problema, que se coloca a los dos seres polares cuando un día se reencuentran, y que por un movimiento interior indescriptible, ellos sienten espontáneamente el sentimiento objetivo y absoluto, que tienen los dos que de hecho forman un solo ser. Esta toma de conciencia andrógina es maravillosa. No se parece en nada a lo que puede imaginar el pobre intelecto humano, ni a las monerías del centro motor, aunque esté para crear un simulacro, bien que usurpa al centro sexual una abundante cantidad de energía C12. La conciencia andrógina se establece a continuación de un flujo de energía C12 que invade espontáneamente el corazón humano. Esta energía que proviene del centro emotivo superior tiene un efecto totalmente desconocido para la personalidad humana, solo conducida en la vida corriente, hasta la más refinada, por sus tres centros inferiores con sus 987 pequeños yo. En el caso ideal, se trata de verdaderos novios. Para ellos, la bendición nupcial, el matrimonio, toma el significado real de un sacramento, un misterio en la ortodoxia, por el cual los dos no serán más que una sola carne, siendo ya uno en la conciencia de su yo real. Así ellos franquean el segundo umbral, y su segundo nacimiento, el de la individualidad, deviene un hecho cumplido. Estos casos, sin embargo, son rarísimos. Sin embargo, los seres polares se vuelven a encontrar obligatoriamente, y a veces se reconocen. Pero generalmente sin darse cuenta, sin saber también cuál es el tesoro que representan, el uno para el otro, qué maravillosa perspectiva se abre delante de ellos por el hecho de su reencuentro. La atracción mutua de los seres polares, aún inconsciente, es fuerte por el hecho de su naturaleza andrógina, y cuando deviene consciente, provoca una intervención de la ley general, que inmediatamente les tiende una trampa. Insensiblemente, los seres polares, maravillados con su amor, se dejan atrapar en la trampa, en últimos análisis, siempre de buen grado, y bendecidos por el absoluto tres, devienen amantes, sin preocuparse demasiado de la consecuencia de su acto. Esta situación crea, sin embargo, para aquellos que caen en la celada, problemas, si no insolubles, al menos difíciles de resolver.
Lo hemos dicho muchas veces, los seres polares se reencuentran obligatoriamente, y esto al menos una vez en la vida. Sin embargo, este reencuentro se produce en circunstancias muy diferentes, que precisamente son determinadas por el carácter y el peso de sus taras kármicas. Esta se compone de una tara antigua con la cual han nacido y que se aplica al film actual, multiplicada por aquella que la pareja han acumulado en la vida presente, antes de su reencuentro. También al caer en la trampa, bajo la influencia de la ley general, los seres polares crean, desde el momento de su reencuentro, una nueva tara kármica común, que se agrega a las precedentes. Así ellos actúan, en lugar de intentar por medio de esfuerzos conjugados y conscientes, de liquidar progresivamente las antiguas taras para poder, finalmente desligados, unirse para siempre en las condiciones requeridas, para la unión definitiva de dos seres polares. Estas condiciones son rígidas y duras, porque se trata para ellos, si son realmente seres polares, de pasar del romance libre al romance único. Las condiciones varían según el caso. Generalmente el resultado deseado no es alcanzado más que con una gran lucha a raíz del peso de la triple tara kármica acumulada. Bajo el régimen del romance libre, la pareja no se preocupa seriamente de nada, fuera de su deseo de unirse y subordinar todo ese deseo imperioso, intensificado por la voluntad del absoluto tres. De manera que cuando alguno de ellos, o los dos, se encuentran ya ligados a otros, en el momento de su reencuentro pasan por arriba de la situación. Para tranquilizar su conciencia en esta situación, clásica por decirlo así, ellos se justifican con su así llamado gran amor. Se trata de la fórmula marido-mujer amante, o mujer-marido amante, o las dos a la vez, o aún otras, más complejas, el resultado es siempre idéntico, o bien, se empeñan en ese gran amor sobre el camino de la mentira integral, o bien, lo que es peor todavía, se encierran en un mutismo glacial. O, finalmente se rompen los lazos que los unen a los próximos, a los cónyuges y a los niños imponiéndoles su voluntad por la violencia. Todas estas acciones conducen infaltablemente a un agotamiento, más o menos rápido de la fuerza primera del amor. Además de las mentiras a otro, se comienza entonces a mentirse a sí mismo. Aunque el amor es la expresión divina de la verdad, la introducción de la mentira arruina la felicidad de los amantes. El amor les acuerda un cierto crédito, pero este crédito es a corto plazo. La luna de miel no dura más que un mes. Para los seres polares, caer en esa trampa equivale a una capitulación de conciencia, capitulación vergonzosa, sin tentativa de resistencia a la ley general. Si los amantes no se suscriben a las condiciones soberanamente exigidas por el amor, aun si la pareja está constituida por seres realmente polares, habiéndose agotado el crédito, el amor desaparece. La continuación es conocida. Se encuentran delante de los platos rotos. Tal es el destino del romance libre, coronado o no, por el matrimonio y también, repitámoslo, en el caso de los seres polares, cuando se les escapa la gravedad de su situación. Esta es la experiencia que nos propone la vida, si tenemos el coraje de ver las cosas tal cual son. Toda la literatura clásica y moderna da testimonio de ello. Por otra parte, considerada desde el ángulo de las influencias A, esta situación es demasiado normal. En efecto, todo termina. Y se dicen, seres polares, es algo hermoso por cierto, pero bueno para soñadores. Y se hunden en el escepticismo. Sin embargo, el amor de los seres polares es la única realidad que existe en la vida. Todo puede y debe ser sacrificado por ellos para alcanzar su unión en la pureza y en la dignidad del estado andrógino. Pero tomemos cuidado, se trata de sacrificar todo lo que les pertenece. Porque si esotéricamente hablando, el hombre tiene el derecho de hacer sacrificios, no tiene el de aceptarlos. El sacrificio consentido cancela el karma, el sacrificio aceptado lo multiplica. En la mayor parte de los casos, los seres polares pasan uno delante del otro sin reconocerse. Una aventura un poco más agradable, un poco más durable, digamos, inolvidable, pero eso es todo. Porque la unión consciente de los seres pilares es la tarea de los únicos seres que ya han alcanzado un cierto nivel de cultura espiritual. Para el común de los hombres esto no se plantea.
El régimen del romance libre cubre todas sus necesidades, intelectuales, morales y sexuales. De paso, remarquémoslo, no se trata de un juicio, porque también ellos aportan su óvulo pero de otra forma, y en el cuadro de la ley general, a la causa común. Así hacen funcionar sin discontinuidad la tercera octava cósmica, y proveen los cuadros necesarios al funcionamiento de la segunda, y por ella, de la primera octava cósmica. También ellos tendrán su recompensa, pero después de eones llenos de placeres, voluptuosidades y sufrimientos. Si los seres polares se han reconocido, dejando aparte a los justos, en general, y en el momento del reencuentro tienen brazos y manos ligados, por el karma antiguo y nuevo, el karma anterior y el karma, demasiado a menudo, posterior a su reencuentro. Su situación es penosa, porque aquí no se trata de una aventura, sino más bien del reino de los cielos que se aproxima a ellos. Entonces, por medio de una toma de conciencia instantánea, todos los hilos de su pasado milenario que vive en ellos, habiendo penetrado hasta las últimas células de su piel, convergen en un mismo sitio, y desde ese sitio se proyectan los brillantes rayos del futuro cósmico, que se les abre, y que se pierde en la luz sin sombra del pleroma. La responsabilidad que inmediatamente pesa sobre los seres polares, después de su reconocimiento, es grande. Responsabilidad del hijo pródigo que duda, antes de decidirse a abandonar sus errores, para volver a ganar la casa paterna. ¿Qué hacer?, se dice entonces el caballero. He mirado en sus ojos y mi mirada ha caído en ella, hasta una profundidad insospechada, y he visto todo. En compensación, su mirada, llena de ternura, hizo estremecer todo mi ser, y lo llenó de un gozo inefable. Pero ¿cómo puedo estar seguro que es verdaderamente la dama de mis pensamientos? Aquella a la que aspiro, y que busco sobre todas las rutas, sobre todos los senderos de mi camino. ¿Tendré la fuerza de vencer la duda y creer en la felicidad perfecta, permanente y que no destrozarán las ilusiones disipadas? Aquí volvemos al texto del Libro de Oro, citado antes parcialmente. He aquí lo que sigue. Todo hombre nace llevando en él la imagen de su ser polar. A medida que él crece, esta imagen crece en él. Ella toma cuerpo, se llena de vida y de color. El hombre no es consciente de ello. Sin embargo, es su alter ego, la dama de sus pensamientos, su princesa visión. Yendo a su búsqueda, él se encamina para siempre. Solo en ella encontrará su perfecta resonancia de sí mismo, los movimientos más íntimos, inexpresables de su alma, porque en su unión, el límite desaparece entre el yo y el tú, ya que es su única, su esposa legítima, y el silencio será entonces el depositario de la plenitud de su amor. La polaridad de dos seres humanos está rigurosamente fijada por la polaridad de sus centros superiores. En las individualidades polares, la polaridad de los centros emotivos superiores conduce y determina la de los centros sexuales. De todas formas, este proceso no es reversible. La polaridad de los centros sexuales, en dos seres humanos, no determina la de sus sectores enteros, y no constituye forzosamente además el índice de tal polaridad, porque el centro sexual, propio a todo ser viviente, solo conduce obligatoriamente con él, al centro motor. Así, para la personalidad humana, tanto como para los animales, la polaridad del yo del cuerpo no es exclusiva, y puede volver a encontrarse en numerosos casos, cuyo número es sin embargo limitado. Surge de la siguiente fórmula, siendo dado que dos seres de sexo opuesto poseen en conjunto 12 sectores para sus centros motores, y que se trata naturalmente de combinaciones de A2, 12.11, y 1.2, es igual a 66. De esto se deduce que el hombre exterior, cuya personalidad está incompletamente desarrollada, puede tener en la vida, en principio, 66 mujeres de polaridad sexual, de las cuales 65 serían, por decirlo así, sus amantes legítimas, y una sola, su mujer, su ser polar, su única, la dama de sus pensamientos. Los 65 casos pueden dar nacimiento a romances libres, solo uno entre los 66 es tema del romance único. Porque no existe polaridad única del yo del cuerpo, ni por supuesto de la personalidad insuficientemente desarrollada, eso es tarea de la individualidad. Observemos que en razón de la inestabilidad de la personalidad, incompletamente desarrollada, el romance libre comienza generalmente por el llamado del centro sexual.
Pero por el hecho de esta misma inestabilidad, una vez pasada la luna de miel, el romance libre tiende hacia su declinación. Ciertamente, después del fracaso del primer romance, todavía quedan bajo la égida del absoluto 365 posibilidades. Aquí es necesario agregar lazos como los matrimonios llamados de razón, de conveniencia, cuyas combinaciones se extienden al infinito, pero ellos no forman parte del romance libre, y pertenecen al vasto dominio de la prostitución. Tal es el cuadro, por decir así, sentimental en el que se desarrolla tambaleando la vida de los hombres exteriores. Allí no se distingue, ya que la necesidad no se hace sentir de ninguna manera, la 66 posibilidad que sin embargo sería su tabla de salvación. Todavía nos queda examinar la cuestión de los criterios que permiten reconocer objetivamente su ser polar, y convencerse que aquel que parece serlo, lo es realmente. Retomemos el esquema del camino, para introducir en nuestra exposición ciertas nociones complementarias, que nos ayudarán en nuestro análisis. Este esquema comprende 4 grandes etapas separadas por 3 umbrales. Más acá del primer umbral, la vida está colocada bajo la égida de las influencias A, donde sin embargo, son proyectadas flechas de la zona de las influencias B. Estos son llamados dirigidos a aquellos, por otra parte poco numerosos, que son aptos para captarlas. Pero en general la vida, vivida sin una meta vivificante y permanente, está colocada bajo el signo del agotamiento físico y moral. En el lenguaje imaginario de la tradición, es un valle florido, pero en donde bajo cada flor hay enroscada una serpiente. En forma menos poética, esta vida es definida con el término infierno. Es posible imaginarse que si la caída de Adán no hubiese ocurrido, el primero y el segundo umbral hubiera de hecho constituido uno solo, de manera que el primer umbral hubiera cubierto el rol que llena actualmente el segundo, el de la puerta que da directamente al paraíso, con la perspectiva del tercer umbral, puerta del pleroma. Sin embargo, la humanidad caída se encuentra actualmente más acá del primer umbral, y después de haberlo franqueado, aquel que busca está obligado, para alcanzar el segundo umbral, el subir aún la escalera. Recordemos que para hacer esto, el trabajo exigido solo puede ser cumplido por esfuerzos conscientes del buscador, y debe hacerlo durante la vida terrestre. Es el purgatorio. Así, el acceso al paraíso para el hombre caído exige en forma absoluta el pasaje por el purgatorio, en tanto es día porque la noche viene en que nadie puede trabajar. El gran principio dialéctico del saber hacer consiste en que aquel que quiere aprender alguna cosa debe comenzar por actuar, como si la hubiese aprendido. No se puede, por ejemplo, aprender a dibujar sin comenzar por hacer dibujos, ni escribir a máquina sin tipear en ella. Así podemos responder a la cuestión planteada por el caballero, ¿qué hacer?, y ayudarlo a reconocer objetivamente su dama, sin riesgo de error. Se trata del bautismo de fuego. El bautismo de agua, bautismo de arrepentimiento, se da antes del primer umbral. Es la consagración de la salvación en esperanza. El bautismo de fuego, última prueba de purificación, se da antes del segundo umbral, precediendo al segundo nacimiento. Es el bautismo de vida, consagración de la salvación, sin embargo no definitiva, porque la eventualidad de una nueva caída aún no está excluida. El bautismo de espíritu es dado antes del tercer umbral, es el bautismo de la vida eterna, consagración por el Espíritu Santo, el Consolador, de la salvación definitiva. De ahí en adelante, la caída no será más posible. Recordemos que quien franquea el segundo umbral, y alcanza así el segundo nacimiento, sale del imperio del absoluto 3 para entrar en el del absoluto 2, y bajo la autoridad de las leyes que rigen la segunda octava cósmica, siempre según el principio dialéctico que acaba de ser enunciado. Aquel que aspira a alcanzar el segundo umbral, encontrándose más acá de él, debe esforzarse por comportarse como si ya lo hubiese franqueado. Esta regla se aplica a todas las ramas de su trabajo sobre la escalera, pero hay una en la que este sentido es primordial. El poder del absoluto 3 sobre el hombre exterior se ejerce por medio del centro sexual, por sus manifestaciones directas e indirectas. La atracción sexual y el placer del acto aseguran la reproducción necesaria para llenar el intervalo entre las notas fa y mi
de la segunda octava cósmica. Aunque es necesario recordar que en el interior de esta octava, la reproducción de las especies no se hace, y que el acto sexual, tal como se lo conoce en la tercera octava cósmica, allí está ausente. El bautismo de fuego tiene un doble sentido, prueba moral y efecto objetivo. Los dos amantes, conscientes de su polaridad presumiblemente integral, son llamados a renunciar en conjunto, y de común acuerdo, tomado con plena conciencia, al amor carnal, al mismo tiempo que cultivan el fuego sagrado de su amor, que toma el aspecto del amor cortés. Ellos se ponen así en armonía con las leyes que rigen la vida sexual, en la segunda octava cósmica. Por otra parte, el fuego sagrado de este amor quemará progresivamente su tara kármica. Así dice la tradición, las figuras extraídas al film saldrán ellas mismas del juego. Las circunstancias cambiarán, los obstáculos caerán. Habiendo pasado por esta prueba de fuego, los dos amantes se presentarán purificados delante del segundo umbral, aptos para recibir el bautismo de fuego, para unirse para siempre por el acto del segundo nacimiento, nacimiento de su individualidad, en la conciencia permanente de su unidad integral e indisoluble. Para ello es necesario sostener la prueba. Es duro, pero lo que está en juego es muy grande. Si los seres presumiblemente polares caen, esto significa que ellos no son polares, o que todavía no están maduros para tal tarea. Entonces la gran oportunidad se transformará para ellos en un caso banal, solo que más rico de sentido y colorido que los anteriores o los siguientes. Puede ser que, después de haber rechazado la mano divina, tendida hacia ellos para unirlos para siempre en la luz, pasados los años, sentirán el haber amado su debilidad, que ellos tomaron entonces por fuerza de carácter. Es por eso que está escrito, tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo comprar de mí el oro probado por el fuego, a fin de que seas rico, y vestiduras blancas, a fin de que estés vestido, y la vergüenza de tu desnudez no aparezca, y un colirio para limpiar tus ojos, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos aquellos que amo. Ten entonces celo, y arrepiéntete. He aquí que estoy a la puerta, y golpeo. Si alguno escucha mi voz, y abre la puerta, entraré en su casa, y cenaré con él, y él conmigo. Aquel que venza, lo haré sentar conmigo sobre mi trono, como yo, tal como yo he cenado, y me he sentado con mi Padre sobre su trono. Quien tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. La cuestión es saber, ¿qué es lo que hay que escuchar? El Cristo nos ofrece su oro puro, contra el pago en nuestra falsa moneda, que Él quema en el fuego. Dicho de otra forma, lo eterno contra lo temporal. Audiolibro realizado por Omar García. Julio del 2025.